Hola queridos amigos, de nuevo estoy con vosotros para compartir fantásticas y antiguas leyendas. Dedico el vídeo de hoy a Sebastián Flórez Agudelo, que me pidió que hablara de la mítica raza de los enanos. Y envío un gran abrazo a Nali Johansson, a Isidro Cuevas y a Martínez Rapp. En el vídeo de hoy vamos a pasear por la cantera de Santa Ponsa, en Menorca, un lugar escondido y mágico. Y qué mejor lugar para hablar del pueblo de los enanos que una cantera. Pues esta raza fantástica siempre ha estado vinculada a la piedra, las minas, el mundo subterráneo y presumían de tener una gran habilidad para la forja y la tecnología en general, así como una gran sabiduría. Los enanos son propios de la mitología nórdica. Se les conocía como Duergar. Y en los textos más antiguos que conservamos sobre esta cultura, los Edda, se les identifica como los Svartalfar, elfos negros, y Dokalfar, elfos oscuros, nombres que en estos textos son intercambiables. Así lo vemos en la Edda prosaica, texto en que tanto los Svartalfar, elfos negros, como los Duergar, o enanos, son descritos como habitantes de Svartalfaheim, el reino de los elfos negros, ya que se trataría de diferentes nombres para los mismos seres. Aunque la palabra Duergar se utiliza hoy día de forma intercambiable con los enanos de las leyendas posteriores, seres a los que imaginamos como de pequeño tamaño, lo cierto es que para los antiguos nórdicos los Duergar tenían tamaño humano. En ninguno de los primeros textos mitológicos se les describe como seres pequeños. En la Edda prosaica se nos cuenta que tienen aspecto humano. Su única peculiaridad respecto a nosotros es vivir bajo tierra y en las piedras. No se les presentó como seres pequeños hasta los siglos XIII y XIV, cuando se escriben las llamadas sagas legendarias. Es en ese momento cuando se les redujo de tamaño, y además a los pobres Duergar se les comenzó a describir como de aspecto desagradable, ya que en estas sagas se les otorgaba un papel humorístico. Vamos, que convertimos a los Duergar en unos bufones para hacernos reír. Como vemos, les sucedió igual que a los elfos y hadas de otros lugares, cuyo tamaño también era humano en origen, y con el pasar de los siglos comenzamos a imaginarlos cada vez más y más pequeños, con menos poderes y cada vez más ridículos y menos dignos. Pues bien, ya lo sabéis, originalmente los seres mágicos eran de nuestro mismo tamaño, incluidos los supuestos enanos nórdicos, cuyo auténtico nombre era Duergar. En inglés moderno se les conoce con el nombre de dwarf, palabra derivada del inglés antiguo dwerg, y en antiguo alemán twerg. Hay mucha polémica en torno al significado etimológico de esta palabra, pues los filólogos no logran ponerse de acuerdo al respecto. Unos dicen que vendría de la raíz indoeuropea deur, cuyo significado es dañar. Otros de la raíz dreug, de la que proceden la palabra inglesa dream, sueño, y la alemana trug, engaño, entre otras teorías. Según estas propuestas, serían seres considerados dañinos y relacionados a veces con los sueños y el engaño. Como a partir del siglo XIII se les considera seres pequeñitos, la palabra Duergar o dwarf en inglés comenzó a traducirse en latín como nanus, que significa pequeño en su especie, y que evolucionó a nuestra palabra enano. En la actualidad, dwarf en inglés comparte el mismo significado, a pesar de que en las leyendas más antiguas los Duergar no fueran de tamaño pequeño. En la tradición escandinava, los Duergar son seres que dominan la magia. Se les asociaba con la suerte y también con la muerte. Eran capaces de cambiar la forma y tamaño de sus cuerpos a voluntad. ¿Os suena? ¿Acaso no hacen lo mismo la mayoría de seres mágicos de otras muchas mitologías? Aunque cada país posee sus propias denominaciones y leyendas con un sabor autóctono,
Al final aparecen características comunes que se repiten y que muestran cómo todos estos seres pertenecerían a un mismo conjunto, una suerte de humanidad paralela, parecida a nosotros y al mismo tiempo tan diferente. Es como si todos los humanos compartiéramos sueños y fantasías. El folclore, las tradiciones y mitologías van cambiando con el paso del tiempo. Por eso, tened en cuenta que siempre encontraréis información contradictoria, diferentes versiones de una misma leyenda, seres que se confunden con el paso de los siglos o que son sustituidos por nuevos seres mágicos que brotan en la imaginación de la humanidad, historias que se mezclan entre sí. Recordemos que la literatura oral, que pasaba de boca en boca, es como los chismes, que cada persona que los cuenta los va engordando. Por ese mismo motivo, esos primeros duergar de tamaño humano, más tarde los veríamos convertidos en pequeños enanos, y en el folclore escandinavo más tardío, las cualidades propias de los duergar fueron asumidas por nuevos espíritus de la naturaleza, como los Vaetir, los trolls o los Nisse. No podemos estudiar a los seres mágicos como estudiamos a los animales o las plantas, ya que estos seres brotan de nuestra imaginación. Y cada pueblo y época va adaptando las leyendas constantemente. Aunque alguna vez los seres humanos hayamos vivido experiencias inexplicables que hayan podido dar origen a algunas de estas leyendas, esas experiencias originales han sido deformadas con el paso del tiempo, decoradas, engordadas y transformadas. Así, no podemos hacer afirmaciones inamovibles y generalizaciones sobre los seres mágicos que forman parte del folclore y la mitología, ya que las personas de cada época los han visto de manera diferente. En todo caso, podemos estudiar cómo los puntos de vista sobre los seres mágicos han ido cambiando a lo largo de la historia y en cada país. Muchas leyendas y creencias tienen cientos, incluso miles de años, han pasado a través de filtros culturales de todo tipo y han estado cambiando constantemente. Por eso, cada texto que leamos solo reflejará cómo se veía a estos seres en una época concreta de nuestra historia. Así, la mitología nórdica nos narra diferentes orígenes míticos para estos seres, recogidos en la Edda Poética, una compilación del siglo XIII que recoge fuentes tradicionales anteriores, y la Edda prosaica, escrita por Snorri Sturluson, también en el siglo XIII. En el Völuspá, el primer poema de la Edda Poética, se nos relata cómo los duergar surgieron de la sangre primordial de Ymir, el gigante del hielo que una vez muerto conformó todo nuestro universo. Hay quien ha interpretado en cierta parte de estos mitos que fueron los enanos y los dioses quienes dieron forma y vida a la raza humana. Los enanos habrían tallado la forma de nuestros cuerpos, mientras que los dioses nos habrían dotado de conciencia. Sin embargo, se trata tan solo de una de las interpretaciones al respecto. La Edda prosaica, por su parte, nos describe a los duergar como seres similares a gusanos que brotaron de la carne de Ymir, este gigante, hasta que los dioses decidieron dotarles de conciencia. Modsognir, que significa rugidor de batalla, es considerado el padre de los enanos y reside en Nidavellir, los campos oscuros. El Völuspá, el primer poema de la Edda Poética, también contiene una sección denominada Duergatal, que divide a los enanos en 3 grupos de tribus. El primer grupo sería el liderado por el antes mencionado Modsognir, padre de los enanos. El segundo grupo sería liderado por Durin, el durmiente, el segundo enano que fue creado, quien forjaría la espada mágica Tyrfing, con la ayuda de Dwalin, el tercer líder de los enanos. Dwalin, cuyo nombre significa el inconsciente, lideró un grupo de enanos que abandonaron sus rocosas moradas en las montañas para buscar una nueva tierra en la que vivir, una tierra en los campos de arena. De Dwalin también se nos cuenta que enseñó la escritura rúnica a los duergar, tal y como Dain se la enseñó a los elfos y Odín al resto de dioses. Este Dain,
que enseñó las runas a los elfos, es también un enano, según el Voluspa, mientras que según el poema Havamal, fue un elfo. De nuevo vemos cómo los elfos y los duergar se mezclan entre sí dependiendo de la fuente. En cualquier caso, quedaos con el nombre de estos dos enanos, Dain y Dwalin, pues más tarde volveremos a mencionarlos. Los textos nos cuentan que los enanos son de piel extremadamente pálida, tanto como la de un cadáver, en contraste con el color de su pelo, negro como el azabache. Tanto su aspecto como su complexión resultaban cadavéricos. En algunos textos se les llama negros, svarter, palabra que tal vez deberíamos traducir como morenos, pues no hace referencia al color de su piel, sino al de sus cabellos oscuros, que por contraste con su piel les otorgaban un aspecto aún más pálido. De ahí que algunos enanos recibieran nombres como Dain, el muerto, o Nain, el cadáver. En la Edda poética encontramos un poema titulado Alvishmal, en el que se nos cuenta cómo el enano Alvish, cuyo nombre significa todo sabiduría, acude ante Thor para pedir la mano de su hija, puesto que se la habían prometido en matrimonio con anterioridad. Thor monta en cólera y se niega a entregarle a su hija, alegando que no se encontraba presente cuando se la prometieron en matrimonio. Y con estas palabras se burla de él. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Por qué tiene tan pálida la nariz? ¿Con los muertos pasas la noche? Pareces un gigante, indigno de mi hija. Como veis, no se indigna porque sea bajo, de hecho lo compara con un gigante. Lo que le desagrada es su palidez, semejante a la de un cadáver, su blanca nariz asomando entre sus barbas negras. Pero, ¿por qué son tan blancos los enanos? Es lógico, pues viven bajo tierra, como los muertos, y nunca ven la luz del sol, por el contrario, huyen de ella, ya que puede matarlos convirtiéndolos en piedra. Así sucedió a este pobre desdichado, que visitó a Thor en medio de la noche. El dios urdió un plan y le propuso una serie de preguntas para que, supuestamente, el enano demostrara su sabiduría. Pero en realidad se trataba de un ardid para retenerle hasta que la luz del amanecer lo convirtiera en piedra. ¿Recordáis el vídeo sobre los trolls? En este relato vemos cómo los duergar y los trolls acabaron asimilando características similares y protagonizando leyendas parecidas. Una peculiaridad de este relato es que Thor suele afrontar los problemas mediante la fuerza bruta, mientras que en este caso hizo uso del ingenio, algo que no suele caracterizar a este personaje. Al final, el pobre duergar que pretendía a su hija falleció convertido en piedra, y así se evitó el casamiento. No sabemos si esto agradó a la doncella o no, pues existen leyendas sobre princesas que acabaron profundamente enamoradas de uno de estos duergar. Tal vez os cuente alguna de ellas en otro vídeo. Los enanos poseen un gran talento y habilidad. Gracias a sus conocimientos, logran fabricar la mayoría de los objetos mágicos que aparecen en la mitología nórdica. Entre sus obras encontramos nada menos que el martillo Mjolnir de Thor, para que luego se queje este dios de que tienen la nariz pálida. Menudo reconocimiento da a los pobres después de aprovecharse de su trabajo. Asimismo, crearon la lanza Gungnir para Odín, el anillo mágico Draupnir, el navío Skidbladnir, el collar Brisingamen para la diosa Freya, la cadena Gleipnir que ata al lobo Fenrir, el jabalí dorado de Freyr y hasta una peluca dorada para Sif, la mujer de Thor, ya que Loki le gastó la pesada broma de cortarle sus largas trenzas. En la Edda prosaica se nos da el nombre de 4 duergar llamados Nordri, Sudri, Austri y Vestri, es decir, norte, sur, este y oeste, que tienen un papel cosmológico. Cada uno de ellos guarda uno de los 4 puntos cardinales y por tanto juntos sostienen la bóveda celeste, tal y como hacía el gigante Atlas en la mitología grecorromana. Curiosa tarea para seres supuestamente bajitos, nada menos que sujetar los cielos,
una prueba más de que los Duergar no eran de pequeño tamaño en las primeras leyendas sobre ellos. Estos 4 Duergar sostenían el cielo, que fue creado a partir del cráneo del gigante Ymir. Es probable que estos 4 enanos representen los 4 vientos que algunos han identificado con los 4 ciervos que pastan en el árbol cósmico Yggdrasil. De hecho, 2 de estos ciervos comparten nombre con los enanos Dain y Dwalin. ¿Recordáis que los mencionamos antes? Debido a estas coincidencias, hay quien ha querido ver a los 4 ciervos como los 4 enanos guardianes que sostienen el firmamento, quienes habrían adoptado esta forma para poder llegar a las ramas más altas de Yggdrasil. Otras interpretaciones han relacionado también a estos ciervos con los 4 elementos, las 4 estaciones o las fases de la luna. Sin embargo, hay estudiosos que defienden que Yggdrasil contó en sus orígenes con un solo ciervo y que solo tardíamente se habrían representado estos 4 ciervos. Pero, como ya hemos comentado, todo mito tiene muchas variantes, dependiendo de la época y el lugar. Pero, qué curioso que los enanos que controlan los vientos se identificaran con estos 4 ciervos, ya que ¿acaso los elfos y hadas de otras leyendas no se transforman también en ciervos a menudo? Otro punto en común que nos muestra cómo los Duergar y los elfos son tan cercanos que la idea de que los enanos sean los elfos oscuros es más que probable después de todo. En la Edda, muy pocos seres son identificados como Duergar, y sus papeles son diversos. Creadores del hidromiel de la poesía, seres que donan de mala gana importantes artefactos dotados de cualidades mágicas, o seres lujuriosos que corren detrás de las diosas. Pero ante todo se les relaciona con la forja y la muerte. Así lo vemos en la saga Ynglinga, en la que las puertas que los Duergar guardan en las montañas pueden interpretarse como puertas entre mundos. Después de la cristianización de los nórdicos y germanos, los cuentos sobre enanos o Duergar continuaron relatándose, y nuevas creencias surgieron sobre ellos. En las sagas más tardías, los enanos no solo eran grandes herreros, sino también sanadores. Es en estas sagas en las que ya se les identifica como seres bajitos y a menudo feos, cualidades que no se les atribuían en las leyendas nórdicas más antiguas, como ya hemos visto. Por tanto, los Duergar seguramente se identificaron como enanos, como seres pequeños, tras la cristianización, proceso que se repitió con otros seres sobrenaturales. Los antiguos espíritus comenzaron a empequeñecerse en todas partes. Sin embargo, en nórdico antiguo encontramos nombres de los Duergar como Fulanger, que significa bastante alto, y Har, que significa alto. Todo ello indica que eran seres de tamaño humano, y algunos hasta altos. Sin embargo, al popularizarse las leyendas de las nuevas sagas, el término dwarf pasó a ser intercambiable con las palabras latinas enano o pigmeo, y es así como han sido asimilados en el folclore y han pasado a la literatura fantástica como seres pequeños, tal y como vemos en los libros de Tolkien. En el folclore posterior se les suele describir como hombres viejos con largas barbas. Una curiosidad es que las mujeres Duergar casi nunca son mencionadas. Sin embargo, el enano Dwalin tenía hijas, y en la balada sueca Serpeder y la hija del enano, la doncella sobrenatural que trata de seducir al protagonista es la hija de un Duergar, de lo que intuimos que estos seres no siempre eran tan feos como nos los quieren presentar. La diosa Idun, cuyo nombre posiblemente significa siempre joven, era la guardiana de las manzanas que otorgaban a los dioses la eterna juventud. Algo muy curioso se nos relata sobre ella en el poema Rafnagaldur Odins. En dicho poema se nos dice que Idun es una elfa o alfar, y que asimismo es la más joven de los hijos mayores de Ivaldi. Lo interesante del asunto es que Ivaldi es un enano,
el padre de los famosos herreros conocidos como los hijos de Ivaldi, de los que Idun sería hermana. Por tanto, si es elfa e hija de un enano, estos últimos son necesariamente elfos. Otro relato más en que ambos pueblos se mezclan entre sí. Así, los Duergar serían los elfos negros que viven bajo tierra, mientras que los elfos de luz vivirían en el hermoso reino de Alfheim. En los cuentos de hadas, hijos de la antigua mitología, los Duergar han pasado a ser enanos, seres pequeños como los que aparecen en el cuento de Blancanieves, recogido por los hermanos Grimm, y así los vemos en muchos otros relatos, pero a menudo conservan su gusto por el mundo subterráneo, las minas y la fabricación de objetos mágicos. En las obras de fantasía moderna se ha presentado a los enanos como seres diferentes de los elfos oscuros. Así aparecen en los libros de Tolkien y también en la mayoría de libros posteriores, a pesar de que en las primeras leyendas sobre ellos parece que ambos seres eran los mismos. Algo que también vemos en la obra de Tolkien es que este escritor tomó prestados de la mitología nórdica gran parte de los nombres que da a los enanos de sus libros. Algo totalmente lógico, dado que él siempre fue un apasionado de esta mitología. En conclusión, podríamos decir que los Duergar pasaron de ser elfos oscuros a convertirse en los pequeños enanos que todos conocemos por la literatura y el cine. Y es que las leyendas cambian con el tiempo y seguirán haciéndolo, está en su naturaleza. Hasta aquí llegamos hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis regalarme un like y suscribíos al canal para escuchar más cuentos y leyendas. Podéis encontrarme en Facebook, Twitter e Instagram. Y a seguir soñando con los reyes enanos y sus suntuosos palacios de piedra, más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, donde la magia vuela libre y los martillos repiquetean al son de 1000 canciones olvidadas. Hasta la vista, amigos.